Bueno, muy buenas tardes, compañeras. Mi nombre es Adriana Pérez, del programa de psicología. Estamos aquí reunidos para llevar a cabo la metodología del Metaplan, que como ya todos lo sabemos, es una herramienta que nos sirve para encontrar ideas o para realizar un flujo de ideas que nos sirvan para abordar una problemática, pero de manera consensuada y donde se tenga en cuenta la dinámica grupal y la interacción grupal. Eh, ya teniendo esto claro, es posible eh, señalar que luego del metaplan llevaremos a cabo como opción para hallar esa lista de acciones que nos pide este documento. Se realizará una técnica de animación grupal. Entonces, pues le doy la palabra a mi compañera Shirley para que se presente. Muchísimas gracias, compañera. Muy buenas tardes para todas. Mi nombre es Shirley Posada Rodríguez y pues estamos acá reunidos para llevar a cabo esta actividad. Buenas Hola, tardes, mucho gusto, compañeras. compañeras. Mi nombre es Linda González. Buenas tardes. Mi nombre es Linda González. Es un gusto estar acompañándolas el día de hoy en este ejercicio. Buenas tardes, compañeras. Mi nombre es Sharon Melissa Rubio y espero logremos un excelente trabajo. Compañera Francelina. Buenas tardes, compañeras. Soy Francelina Duarte Usma, estudiante de psicología, y espero que hagamos un excelente trabajo juntas. Listo, compañeras. Ya como todas nos conocemos, entonces vamos a iniciar el procedimiento. El metaplan debemos iniciarlo con una lluvia de ideas. La problemática que vamos a abordar son aquellas dificultades que, como ya conocemos, fueron las razones por las que se creó el grupo Ascanta. Ya sabemos que Ascanta es una asociación de campesinos de Argelia, Cauca. Hemos conocido muchas situaciones que se han generado alrededor de este municipio y que aquejan a la población. Compañera Shirley, cuéntanos cuáles de esas situaciones nos podrías enumerar. Compañera, pues primeramente la falta de oportunidades que presenta pues esta población. La segunda idea que podría aportar sería la desigualdad que hay. Cuando me refiero a la desigualdad, hago énfasis en que los grupos al margen de la ley están predominando por encima de los derechos humanos y están, por decir así, por debajeando a los campesinos de esta población, no los dejan surgir y por el contrario, pues los están como, en pocas palabras, obligando a ejercer de pronto actividades que no quieren o no deben. Y pues en el tema, en la primera idea que di, que la falta de oportunidades, pues de pronto es que el Estado intervenga para que le dé opción de empleos, para que no tengan de pronto que estar detrás de esta problemática o estar en esta situación todo el tiempo, pues teniendo en cuenta que es algo complicado que se vive en esta región. Así es, compañera. Tienes mucha razón. Compañera Melissa, cuéntanos con qué nos podrías aportar tú. Para mí sería la falta de seguridad para los líderes de este grupo y tanto para su comunidad, puesto que este grupo está constantemente en amenaza de grupos criminales y pues el Estado no hace nada para ayudar, no cuenta con su debida protección. Y de la misma manera, la comunidad se abstiene de participar en esto por lo mismo, por temor a que estos grupos tomen represalias contra ellos. La otra sería la falta de educación, ya que, digamos, estas comunidades no cuentan con una capacitación, la capacitación necesaria para ellos conocer sus derechos y saber, o sea, qué deberes también ellos tienen y qué derechos por los cuales protestar. Serían Así eso. es. Muy bien, compañera. Perfecto, compañera. Compañera Lina, cuéntanos.
No obstante, considero que también está la estructura sociopolítica, ya que estamos en una sociedad arraigada del beneficio de común propio. Considero que las personas, o la mayoría, especialmente aquí en Colombia, si yo estoy bien, a mí me importa cómo estén los demás. Y esta estructura depende o se origina especialmente en la pobreza, en la mentalidad de pobreza, en las desigualdades económicas, en la falta de oportunidades, en las injusticias y políticas que ofrece el sistema de hoy en día. También considero otra parte importante, que es la ubicación geográfica. Es una parte súper importantísima de hoy en día porque la tierra se ha convertido en un instrumento de guerra. Así es. Y además por la ubicación geográfica que tiene el municipio, le sirve a estos grupos delincuentes al margen de la ley para exportar su mercancía ilícita, ¿cierto? Porque son un puerto Ilícitas, para sí, ellos, lo utilizan para eso. Compañera Francelina, ¿cómo nos podrías complementar lo que nos dice la compañera Lina? También lo puedo complementar. En el Cauca, lo que es el narcotráfico, digamos, se mira mucho en esas ocasiones y afecta mucho lo que es los cultivos, lo que es todas las personas que, Tranquila, compañera. Respira. La compañera, no se preocupe, se sabe que hoy me bloqueé. Tranquila, dale. Tranquila. Lo que es se sabe que hoy en día, especialmente, las tierras están ligadas con el negocio de las drogas y al mando están los grupos armados, lo cual toman control de las tierras y de lo que deriva de ellos, como los recursos naturales, hasta en la población, permitiendo que la parte territorial sea un activo no tanto de inversión, sino también sigue siendo una fuente de riqueza, poder y prestigio. Considero también eso. O sea, lo utilizan de explotación estos grupos armados de la ley. Lo explotan de manera ilegal. Sí, lo que pasa es que ellos, aparte de afectar tanto, digamos, los campesinos, que es donde sacamos, digamos, todos nuestros alimentos, aparte de eso, también cogen y los desalojan, los desplazan de sus tierras, de sus cultivos. Y pues eso ocasionando, lógicamente, más un impacto pobreza social, claro. Sí. Claro, un impacto social. Así es, compañera. Tienes mucha razón. Bueno, chicas, con la finalidad de complementar un poco lo que dijeron todas, también es importante destacar que no hay presencia del Estado mediante sus entes de defensa o de fuerza pública, como la policía, como el ejército, entidades que pertenecen al Ministerio de Defensa, ¿ya? Lo que facilita muchísimo más las cosas para estos grupos, hace que sea muy fácil entrar y de pronto dictar leyes, normas y sembrar el miedo y el temor en los habitantes, ¿cierto? Asimismo, podemos ver a raíz de esta parte, de esta participación del gobierno también, de esta poca participación del gobierno, que hay una desculturalización política y económica. ¿Qué quiero decir con esto? Que con todo este miedo que han sembrado estos grupos, con todas estas actividades ilícitas que realizan en esta parte de la región, los campesinos las han apropiado como suyas, es decir, su actividad económica principal es la siembra de cultivos ilícitos. Es su fuente para alimentarse, para solventar sus necesidades. Entonces, esto impacta socialmente a la región, tanto así que se normaliza la práctica y afecta el pensamiento porque genera ideales destructivos para las futuras generaciones y para las que están ahí, para todas las personas que están en la región.
Bueno, compañeras, yo creo que ya tenemos muy claras las hipótesis que generamos de estas lluvias de ideas, ¿verdad? Como lo mencionaron ustedes, la estructura sociopolítica, la ubicación geográfica, la falta de seguridad de la que hablaba la compañera Sharon, la falta de educación, la falta de oportunidad laboral que nos comentaba la compañera Shirley y la desigualdad, así como también la cero presencia del Estado y la desculturalización política que les comentaba. Ya teniendo claras estas ideas, es importante que sigamos al siguiente punto que nos exige el Metaplan, que es una familia de ideas, ¿cierto? Que nos va a permitir organizar de manera estructurada y clasificar de acuerdo a un nombre que le dimos a cada una de estas ideas o de estas hipótesis que surgieron en el primer punto. Como primera familia de ideas encontramos a las políticas y sociales, entre las que tenemos que no hay presencia del Estado, que hay una desculturalización, que hay una estructura sociopolítica, la falta de seguridad y la desigualdad. En las económicas podemos tener la falta de oportunidad laboral. En las territoriales encontramos la ubicación geográfica y en la capacitación al campo encontramos la falta de educación. Siguiendo los lineamientos del Metaplan, entonces vamos a decir que vamos a categorizar este análisis que hicimos de más importante, de primer, segundo y tercer orden, de acuerdo al nivel de importancia. Entonces, las más importantes y los puntos principales que hay que tocar aquí son que no hay presencia del Estado, sería el primer punto. La estructura sociopolítica de lo que nos hablaba la compañera Lina y la ubicación geográfica. Realmente son 3 puntos decisivos que afectan directamente a toda esta población. Las situaciones de primer orden, encontramos la desculturalización política y económica, la falta de oportunidad laboral y la falta de educación. Y de este segundo orden penden las de tercer orden, que es la desigualdad. Teniendo todo esto claro, chicas, es importante tener en cuenta que se deben realizar una lista de recomendaciones de las temáticas que se pueden abordar. ¿Cuáles creen ustedes que es las temáticas, que son las 2 temáticas que no se pueden abordar? Compañera Lina. La ubicación geográfica. Exactamente. ¿Por qué crees que la ubicación geográfica no se puede abordar? Pues como lo comentábamos anteriormente, es algo que uno no puede cambiar, o sea, uno no puede transformar la tierra. Por eso se debe a los desplazamientos. Por eso hay desplazamiento de campesinos, ya que llegan grupos armados a tal lado donde ven que si los campesinos no comparten las ideas políticas que ellos manejan, son asesinados, ultrajados, las mujeres son violadas y por ende ellos despojan sus tierras. Entonces, la ubicación geográfica, al no haber entes del gobierno, de defensa, policía, entonces no se cambia la ubicación, pero sí hay desplazamiento para buscar cosas mejores para los campesinos. Eso es cierto, la ubicación geográfica no se puede cambiar porque es la tierra en donde nacieron esas personas, donde viven esos campesinos, y eso no lo pueden cambiar, eso está ahí y eso va a seguir estando ahí, suceda lo que suceda. Otro punto que no se puede abordar es la estructura sociopolítica. ¿Por qué crees, Sharon, que la estructura sociopolítica no se puede abordar? Pues yo creería que, digamos, en el caso de la política, es muy difícil que, digamos, hoy en día la política es, por así decirlo, es corrupta, ¿sí? Entonces es muy difícil que, digamos, uno encuentre a un político o a alguien, una organización que le ayuden a apoyar este tipo de grupos, que es como algo muy complicado, ¿sí me hago entender? Sí, así es, compañera.
tienes mucha razón. Eso, bueno, muchas personas dicen que todo esto que se ve alrededor de la política ya es tan fuerte aquí en Colombia que ya hace parte de la cultura política colombiana, que se vean todo ese tipo de situaciones. Hay gente que lo dice de esa manera y yo soy una de las personas que piensa que sí. No es por desesperanza ni por ser negativo, pero creo que ya eso está como Pues, es como intrínseco la en cada una de realidad las ya. personas. Sí, es una realidad social. Es Sí, cierto, compañera. Pero también tenemos que tener en cuenta que la estructura sociopolítica es la estructura sociopolítica con la que está organizada nuestro país. Por ende, no podemos cambiar la estructura sociopolítica del municipio de Argelia. Entonces es un tema que no se puede abordar, pero hay otros que sí podemos abordar, como son la presencia del Estado, sí la podemos abordar, como son la desculturalización, la falta de seguridad, la falta de oportunidad laboral, la falta de educación y la desigualdad. Hay muchos entes nacionales que se encargan de mitigar estas situaciones. Bueno, compañeras, con la finalidad de generar esta lista de acciones que nos pide la metodología del Metaplan, vamos a llevar a cabo una técnica de animación grupal. ¿Qué sería una técnica de animación grupal? Una técnica de animación grupal es un elemento que nos sirve o una herramienta que nos sirve para interactuar, ¿cierto? Para encontrar como una forma libre, espontánea, práctica, sencilla de abordar una problemática y de pronto encontrar soluciones o en este caso generar una lista de acciones para ello. Listo, entonces nosotros vamos a trabajar con la técnica de trabajo en estudios, más exactamente con las de promoción de ideas. Para ello vamos a necesitar un coordinador, que lo tenemos aquí con la compañera Sharon, y un secretario que nos va a dar como los lineamientos de la técnica que vamos a abordar. Entonces, las características de esa técnica es que la deben aplicar, se debe aplicar o la deben aplicar personas de mayores de 8 años de edad. Tenemos alrededor de 20 minutos para llevarla a cabo y generar esa lista de acciones. Entonces, te cedo la palabra, compañera Lina, ya puedes iniciar. Compañera Lina, sí, por favor, ¿Yo? inicie. Sí, señora. Sí. Bueno, entonces, como lo estaban refiriendo mis compañeritas, estamos La técnica de en la animación lista de grupal, acción, compañera. ¿cierto? Sí. Exacto. Vamos a iniciar con la técnica de animación grupal, entonces hay que dar como las pautas para iniciar el procedimiento. ¿Quién lo inicia? ¿Cuánto tiempo va a tener ese participante para generar su lista de acciones? Y todo ese tema, compañera. Bueno, yo considero, compañeras, entonces que cada quien ya sabe sus listas de acciones, cada quien manejó lo suyo para darlos a conocer ahorita. Creería que empecemos con, como lo dijo mi compañera Adriana, según las familias de ideas, primero con las políticas y sociales, luego las económicas, luego la de territorio y luego la de capacitación al campo, que sería la falta de educación. Entonces, cada una pues se va a tomar su tiempo porque no puedo especificar, usted se va a tomar 3 minutos porque de pronto ustedes están hablando y como que pasa lo de ahorita de nuestra compañera Francelina que se bloquee. Entonces, de pronto por ahí aproximadamente que 2 minutos cada una, ¿les Sí, parece? yo creería que está muy bien, Listo. compañeras. Entonces empecemos con, según como dije antes, con las familias de ideas, con las políticas y sociales, que no hay presencia del Estado. Listo, entonces iniciaría yo, compañera. Exactamente, cuando yo digo que no hay presencia del Estado, manifiesto que realmente la población está sumida en el miedo, literalmente. Viven en función de las políticas que imparten estos grupos al margen de la ley.
No vemos presencia del Ministerio de Defensa, no hay presencia de la fuerza pública mediante la policía ni el Ejército Nacional. A esta población la controla realmente estos grupos al margen de la ley. Esto es algo que los afecta directamente, afecta su forma de pensar, su forma de vivir y su forma de convivir en sociedad y habitar con toda la población. Entonces, esto no solo afecta no solo afecta a aquellos campesinos que participan en la labor de hacer la siembra de los cultivos, sino que afecta a toda la población en general, porque todos sucumben de pronto ante una orden de un superior de este tipo de personas que realmente trabajan es en eso, es infundiendo el miedo y el temor en las personas. Entonces, realmente a esto nos referimos. Listo, compañera. Bueno, compañera, muchísimas gracias. Después de esto, sigue desculturalización política, cultural y económica. Exacto. Cuando hablo de desculturalización política y económica, estoy hablando que también pende de aquí de esto que se dice de que no hay presencia del Estado. Entonces, al no haber presencia del Estado, las personas no encuentran otra actividad económica porque por condicionante mayor no encuentran qué hacer. O sea, que de pronto, por poner un ejemplo, ¿qué empresario va a venir a poner su proyecto o su negocio o va a hacer una inversión en una población que prácticamente está tomada por estos grupos o que tiene el control de estos grupos? Ninguno. Entonces, a los campesinos, ¿qué les toca? Trabajar en lo que hay, y lo que hay es la siembra de cultivos ilícitos. Entonces, esto hace, y el roce con estas personas hace que los campesinos, que la población arraigue ideales, costumbres, hábitos que no están bien, y lo que hacen es dañar la forma de actuar, el pensamiento y dañar todos esos rasgos y representaciones sociales que tienen esta parte de la población de esta región del país. A eso me refiero, compañera. Listo, entendido. ¿Entendieron mis otras compañeritas? Sí, señora. Sharon, Angelina, Chusli, ¿sí? Listo. Sí, señora. Listo. ¿Alguien quiere opinar algo más? ¿No? Pues yo puedo opinar que es muy complicado, digamos, en esos territorios que hay tantas personas, digamos, haciendo cosas tan malas, que hay muchas personas que viven en esos territorios que son como zona roja, digámoslo así, y que les gustaría trabajar en otras cosas que no fueran en cultivos ilícitos y, bueno, y cosas que van contra de pronto el principio de cada persona. Es muy complicado y son muchas personas o muchos jóvenes que les gustaría, digamos, trabajar en algo honesto, salir de esas tierras, salir de todas las zonas, porque también muchas veces, aparte de que no tienen en qué trabajar, les toca también salir muchas veces de esos territorios o sacar a sus hijos para otras partes porque allá no les puede dar un buen futuro. Y eso es algo muy triste. Listo. Como ahora sigo yo, en el caso de la estructura sociopolítica, como lo estaba comentando anteriormente, estábamos arraigados en una sociedad del beneficio común propio, donde si yo estoy en una parte que estoy bien y veo que veo que estoy bien en mi zona de confort, pero veo que los demás están pasando por unas situaciones en donde yo soy consciente que está mal, entonces no me importa. Eso sería una estructura social que nos enseñan desde pequeñitos. O sea, si eso no releva algo en mi vida, algo importante, entonces yo para qué me meto. También hablando de lo político, no todos están de acuerdo pues con las mismas metodologías,
entonces hay indiferencia, entonces generando que se creen grupos armados, se creen grupos para que estén cada quien en su punto desde su punto de su perspectiva, ¿sí me hago entender? Y considero, como lo refería, que las principales víctimas de violencia son los campesinos. Por ende, al no compartir las ideas de dicho gobierno, se van para los grupos armados, ¿sí? ¿Sí? El cual ellos se meten tanto en ese tema que hace que la problemática se quede ahí. ¿Sí me hago entender? Si la política del gobierno dice tal cosa y los grupos armados dice tal, y yo estando en la pobreza, pues yo prefiero meterme en el grupo armado, cultivando, sembrando, algo que ve que me está dando plata y que el gobierno no me esté ayudando. Entonces es por eso que quería conocer esta estructura sociopolítica. También consideré que la parte territorial está especialmente ligada en el negocio de las drogas, ya que esto conlleva a un control, especialmente, como lo dije anteriormente, recursos naturales, tierras, el territorio y sobre todo pues la población campesina, permitiendo que esto se ha convertido, hay una frase que me gusta mucho, instrumento de guerra, por lo que la tierra no es solo un factor de producción o un activo de inversión, sino también sigue siendo una fuente de riqueza y poder y prestigio, porque según los grupos armados, bueno, si yo me apodero de este municipio, yo sí me apodero de esta ciudad, y si a poco me estoy apoderando, entonces voy a tener más poder, voy a dar a conocer que el que manda soy yo y tienen que regir las leyes que yo estoy haciendo. Entonces, el campesino, al no estar de acuerdo con eso, van a ser ultrajados, o ¿qué hacen? Se desplazan a otros territorios, o ellos se quedan ahí siguiendo sus leyes, cultivando, como lo dije anterior, cultivando, estando en la problemática, estando ahí sin nada a cambio. También quiero dar a conocer una de las acciones, pues, para mitigar esa problemática, pues considero que Colombia necesita un cambio de perspectiva, necesita más presencia de los entes del gobierno, como lo decía mi compañera, y porque esto está debido a que han creado en nosotros o nos han sembrado desde pequeñito, no solamente en nuestra vida real, sino también en los medios de comunicación, ese miedo, ¿sí? Ese miedo el cual considero que este comportamiento hace que nosotros nos bloqueemos y no busquemos como otra alternativa. ¿Qué piensan mis compañeras? Ya terminé. Muy de acuerdo, compañera. Yo quisiera agregar algo que se me pasó ahorita, agregar en este tema de la desculturalización política. Como mecanismo de acción, también sería muy importante pensar en que la participación política de un representante de este grupo o de estos habitantes o de este municipio sería muy importante, porque creo que sumaría mucho a reflejar toda la situación que se está viviendo aquí. Creo que esto apoyaría mucho empoderaría a estos líderes sociales que quieren sacar a su población adelante y que quieren acabar con todo esto. Creo que esto sería de la mano de un trabajo social y de capacitación articulado a todas estas situaciones. Creo que sería un buen plan y sería una buena estrategia como para resocializar a esta población en general y mostrarle que hay otras situaciones que se pueden hacer, que hay otras actividades laborales que se pueden hacer y que de igual manera va a rendir frutos y los va a ayudar a de pronto
a salir de todas estas situaciones en las que se ven sometidos. Muchísimas gracias. Bueno, supongo que seguiría mi compañera Shirley, falta de seguridad y falta de educación. Sí, señorita. No, yo hablo desde el No, yo tema la de falta de seguridad. ¿Cuál de las dos? La falta de seguridad por parte de los grupos es porque, digamos, esto lo tomé en cuenta porque el gobierno no hace nada ni muestra un apoyo a este tipo de grupos que buscan, es como darles unas mejores oportunidades a sus comunidades. Pero entonces ellos se encuentran amenazados por grupos criminales, por los narcos, por todo eso que se encuentra alrededor de su zona y en la misma zona. Entonces, ellos no cuentan con la protección debida del gobierno. Por lo mismo que decía mi compañera, el miedo influye mucho en las comunidades, por eso es que ellos no participan ni se ven como en ese interés de querer ayudar, porque les da miedo que estos grupos tomen represalias contra ellos. Entonces sería bueno que, digamos, que haya una mejor participación, que el gobierno se vea reflejado, que quiera como ayudarlos, o sea, que se vea como ese interés de ellos para que brinden la seguridad que ellos realmente necesitan, que generen proyectos, planes o se unan con algún tipo de organización que los ayude para que ellos puedan salir de ahí o que estos grupos no los amenacen. No sé qué opinen ustedes, compañeros. Estoy de acuerdo. Así es. Estoy de acuerdo, compañera. ¿Quién sigue entonces? ¿Falta de educación? ¿Quién es la que dijo falta de educación? Yo también. Ah, listo. Pero tú abarcaste ahí falta de educación también, ¿sí? Sí, falta. la falta de educación. Pues Sí, en ella la esta la vota. tomé. Sí. Bueno, entonces seguimos con desigualdad. Mi compañera Shirley. Sí, ¿Quién entonces mi compañera Shirley? Bueno, pues en el tema de la falta de oportunidades, pues para nadie es un secreto que, pues, como en un momento lo compartió mi compañera Adriana, ellos se encuentran obligados a realizar las actividades pues, que los grupos al margen de la ley le impongan. ¿Por qué pasa esto? Porque el Estado no tiene presencia en estos sitios, porque las FARC o los grupos armados, los grupos armados al margen de la ley han tomado el poder y se creen pues con el derecho de pasar por encima de los derechos humanos. Entonces yo creo que un pilar fundamental para poder mitigar esta situación sería que el Estado pues estuviera obviamente más presente y mirara la facilidad de generar empleos para que dichas personas no tengan como que sentirse obligados para realizar prácticas ilegales, sino que tengan la oportunidad de tomar el camino correcto, de hacer el bien, de trabajar honestamente y pues se debe hacer. Y pues otra cosa que sería fundamental sería el tema del salario. El salario mínimo, pues como todos sabemos, realmente no nos alcanza para nada. Para una vida digna, entre comillas, si vivimos en pareja, tenemos que trabajar los dos. Yo creo que muchas veces las personas toman la decisión de buscar un grupo al margen de la ley para realizar prácticas ilegales. ¿Por qué? Por lo mismo, que no tenemos la solvencia económica para poder cubrir las cosas necesarias dentro del hogar o dentro de las necesidades personales. El Estado lo único que está haciendo con este salario, que ya lo nombré, es o sea, con ese salario mínimo simplemente cubre uno para las personas que pagan arriendo, el arriendo, servicios y alimentación, pero no hay oportunidad de pronto de pagar la universidad,
no hay la posibilidad de llevar a los niños a la escuela porque no hay dinero para los uniformes, porque no hay dinero para los útiles escolares. Entonces yo creo que es fundamental tener un mejor salario pues en Colombia para poder animar a la gente a trabajar por el lado correcto y no pues obviamente de manera ilegal. Así es, compañera, eso es dignificar a la población, darle un trato digno y respetuoso a la población colombiana, así es, tienes mucha razón. Mi compañera Francelina, ¿tienes algo que aportar? Que es verdad lo que dice la última compañerita, es muy complicado, digamos, ahorita sobrevivir, digamos, con el salario mínimo es muy complicado, ahorita las cosas, uno antes hacía un mercado con 100.000 pesos o 200.000 pesos y era harto, hoy en día prácticamente no es nada, y es tan triste uno coger y ir a, digamos, con 100.000 pesos, ir a hacer mercado, 200.000 pesos que ya no le alcanza para nada, y más las personitas que tienen de pronto niños y eso, es complicadísimo todo lo que útiles, todo lo que es tener un hijo es demasiado costoso, demasiado. Y aparte de eso también es muy triste que hay muchas poblaciones que están desplazadas, que de pronto no tienen, digamos, como, no les brindan como lo que es el derecho a la educación, porque hay en ocasiones que, listo, el gobierno le da una ayuda, pero una ayuda de por ahí un 10%, un 5%, de pronto en su carrera, pero como decía la compañera, si uno trabaje con su pareja, es muy complicado uno costear una carrera y también costear la alimentación y aparte de eso los servicios, el arriendo y todo lo que lleva de pronto sobrevivir, digámoslo así. En Colombia es muy complicado y es triste a la vez, porque si uno se pone a ver, hay en muchas partes fuera de acá de Colombia que hay muy buena economía, mientras que Colombia cada vez va como más para abajo y todas las cosas van subiendo, pero la economía va bajando y es muy triste eso. Ahora súmale a eso, no poder Sí, sí, sí. salir, perdón que interrumpa, ahora súmale a eso, no poder salir a la calle con tus hijos de manera tranquilo porque tienes un pueblo dirigido por fuerzas al margen de la ley, porque te condicionan de pronto ir al mercado, porque ponen toque de queda a partir de las 6 de la tarde o por no poder llevar a tu hijo al parque. Es una situación realmente triste y dolorosa las que tienen con las que tienen que vivir estas personas todos los días. Sí, señora. Sí, señoras. Bueno, entonces yo creería que ya dándonos a conocer, compañeras, las acciones, ¿alguien quiere dar a conocer un análisis de todo lo que refirieron? Yo, Bueno, teniendo en cuenta pues todo lo que hemos hablado sobre las acciones que cada una dimos, yo creo que algo que decían mis compañeras es muy cierto, y es que el miedo influye mucho en todo. Para tú querer hacer algo, generar un cambio, querer hacer cosas nuevas, siempre el miedo se va a imponer ante todo, porque lo que decíamos, el gobierno no está presente, no ayuda, no les da a las personas la seguridad que ellos necesitan para decir, yo puedo hacer esto, yo quiero cambiar, yo quiero generar nuevos cambios, hacer nuevas cosas. Entonces, por eso las comunidades se reprimen mucho, creería yo, y no avanzan como debería ser, sobre todo porque hoy en día decir que la política lo controla todo es como decir que el dinero lo controla todo. En ese caso serían los grupos armados, los narcos, porque ellos tienen mucho más poder que cualquier estructura política, cualquier gobierno. Entonces es como muy complicado que también recibamos un apoyo o una ayuda de nuestro gobierno para ello. No sé ustedes qué opinan respecto a eso. pues yo pienso que analizando todo lo que ustedes dijeron, compañeras, tengo unas pautas.
Transformación social colombiana, eso sí tenemos que cambiar la perspectiva de los colombianos, especialmente los campesinos, derecho a una buena educación, equidad, principalmente eso, como lo decía mi compañera Sharon, erradicar el miedo, porque el miedo hace que nosotros nos comportemos de una forma muy diferente. Y lo más importante, o sea, nosotros no necesitamos una nueva constitución porque considero que hay derechos que tiene el campesino, que cada quien tiene sus propios derechos, pero entonces el deber o lo que nosotros necesitamos es que se garanticen el cumplimiento de lo que nos den a nosotros, de los que nos dan a conocer nuestros derechos, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Nuestra constitución, ¿sí? Exacto. Sí, señora. Ahí es donde entra la corrupción, que la podemos ver en todos los sistemas que se mueven en nuestro país. Sí. Exacto, es que Colombia es dominado, o sea, denominado como un narcoestado. Es que ni siquiera solamente la guerrilla, ni siquiera los grupos al margen de la ley, es que el mismo Estado es el que se está llevando a la ruina, porque ellos, o sea, es increíble si ellos hicieran su trabajo, si ellos realmente se pusieran la mano en el corazón e hicieran lo que tienen que hacer, mitigaran ese problema que es el tema de las drogas. O sea, ellos son los primeros que nos están afectando. ¿Por qué? Porque es que la guerrilla no podría sacar la mercancía si ellos no se dejaran comprar, porque es la realidad. Así como hay grupos al margen de la ley que tienen su armamento para afrontar y para llevar a cabo sus planes, pues el Estado colombiano también tiene para poder mitigar esa situación. Entonces, si no lo hacen es porque no quieren y porque definitivamente lo que hablan mis compañeras es el tema de la corrupción. Entonces estamos en una situación que se convierte en algo de, de mitigar, pero pues la idea es lograr cambiar el chip, como dice mi compañera Lina. Ahí es donde también, perdón que me que interrumpa, ahí es donde también podemos ver, como tú dices, que tiene todas las herramientas para abordar el tema, que hasta cuenta con apoyo internacional. Pero lo que decía antes la compañera Lina, no les importa porque somos una sociedad de seres individualistas, porque lo que priman son nuestras necesidades y anteponemos eso ante el bien de toda la comunidad. Entonces, compañeras, yo creo que ha sido un excelente análisis de toda esta situación. Creo que abordamos toda la temática y llevamos a cabo como los objetivos que nos planteaba la metodología del Metaplan, que era llevar o hallar esa lista de acciones para abordar las problemáticas. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Estamos en contacto, chicas. Gracias. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, compañeras. Hasta luego, chao.